Bienvenidos, buen inicio de semana. Esto es Impacto Económico. De inmediato análisis de números y de los rostros también detrás de ellos. Titulares. Inicia la semana y Argentina sigue en el ojo del huracán. Inversores y gobiernos se mantienen a la expectativa de lo que se viene mañana martes, día clave sobre el mercado cambiario. ¿Podrán detener la corrida o seguirá la estampida? Es la gran pregunta. En Francia, sindicatos ferroviarios en pie de guerra frente a Emmanuel Macron, huelga del sector en contra del proyecto del gobierno para reformar la empresa pública de trenes alcanza su 18ª jornada. Y hoy en nuestro expediente económico vamos a analizar el precio del macrismo en Argentina. Y Macri lleva a la Argentina al fondo y con ella su popularidad también parece que ha tocado lo más hondo. De acuerdo al último sondeo realizado por el Centro Argentino de Estudios de Opinión Pública, la imagen del presidente atraviesa por sus peores momentos desde que comenzó su mandato en 2015 con un 62,7% de rechazo luego del desplome del peso frente al dólar y el inicio de esas polémicas conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para pedir un préstamo de al menos 30.000 millones de dólares que podría ser ampliado hasta unos 60.000. ¿Para qué? Según dicen, estabilizar la economía argentina. Sin embargo, mientras tanto, ese regreso al FMI anhelado por las mentes tecnócratas de Cambiemos también fue medido por el estudio realizado en exclusiva para el diario Página 12. El resultado, 76,9% de rechazo, que incluye un 30% de los partidarios de la alianza de gobierno. Asimismo, un 67,4% ve como negativa la situación del país, mientras que otro 63,4% de los encuestados ve mal su propia situación personal. Así las cosas en Argentina. Ahora fíjense bien, vamos a compartir este tuit de Daniel Kipper, ex candidato a la presidencia del River. Dice: ¿será así la bicicleta financiera? Como ilustra el video que ya vamos a reproducir, ¿el FMI auxiliará a la Argentina o a los tenedores del EVAC para que compren dólares baratos y se lleven sus ganancias? Vaya uno a saber. Imaginemos que usted es dueño de un banco y tiene 5.000 millones de dólares. Con el dólar a 20 pesos, compra pesos y adquiere 100.000 millones de pesos. Como usted es un gran inversor, compra Levac a un 27% de interés anual con vencimiento a 45 días. En un mes y medio usted recibe 3.375 millones de pesos en calidad de intereses. Ahora tiene 103.375 millones de pesos en 45 días sin esfuerzo. Con ese dinero usted va y compra dólares a 20 pesos y obtiene, redondeando, 5.168 millones de dólares, 168 más que los que tenía al comienzo sin moverse de su casa. Como usted, otros banqueros y grandes operadores también compran. El dólar sube y llega a 23,30 pesos. Si espera, puede venderlos y obtener en pocos días una ganancia de casi el 16,5%. Así obtendrá 120.414 millones de pesos, más de 20.000 millones de pesos en ganancias en menos de 2 meses. Usted es un crack. Para que usted vuelva a comprar Levac, el gobierno sube la tasa de interés y la bicicleta comienza otra vez, hasta que usted decide que la Argentina ya no es confiable. Toma sus dólares y se los lleva lejos, a disfrutar de sus ganancias en un paraíso fiscal donde los impuestos son para los gibes. ¿A usted esto le suena ciencia ficción? Sin embargo, es más o menos lo que pasó la semana pasada. Ahora bien, vamos a profundizar un poco más sobre los riesgos de esa intensificación del pedaleo de la bicicleta financiera que vaticinan los expertos en medio de lo que será este martes para Argentina, considerado, como les decía en los titulares, un día clave. ¿Por qué? Se renovarán un solo día las letras del Banco Central por nada más y nada menos que 28.313 millones de dólares. Este mega vencimiento de letras equivale
a 671.875 millones de pesos. Se trata además del 52,5% del stock total de estas letras emitidas por el Central, que superan más de 1 billón de millones de pesos. Según analistas, la licitación representa un desafío en medio de la actual corrida en contra del peso, que solo esta semana o la pasada, más bien, se depreció un 6,5% porque su resultado puede impactar directamente sobre el mercado cambiario por una mayor demanda de dólares de inversores que decidan abandonar, correr, huir de estas letras, teniendo como efecto directo pues una mayor depreciación de la moneda local. Continuamos con más noticias. Fíjense que en México la normalidad parece llegar a los usuarios de Banamex luego de las fallas en el sistema que impidieron varias de sus operaciones. En un breve comunicado, la institución financiera aseguró que los problemas en algunos de sus servicios de débito, cajeros y bancas en línea se restablecieron, por lo que ya están operando con relativa normalidad. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores informó que el problema se debió a una falla en el hardware y destacó además que tuviera una relación con el sistema de pagos electrónicos interbancarios, que también ha afectado a diversas instituciones en los últimos días. Sin embargo, pues más allá de la relativa normalidad que dice reportar Banamex, lo cierto es que la incertidumbre es lo que parece reinar en el sistema bancario de México. 5 entidades registran hasta el momento grandes retiros de efectivo luego del presunto ciberataque ocurrido a finales del mes pasado, que desencadenó en transferencias bancarias no autorizadas por cantidades aún desconocidas. Y se mantiene la tendencia alcista de los precios del petróleo motivados a varios factores geopolíticos, en palabras textuales de la OPEP, que han impactado entonces en la oferta de crudo. De hecho, la organización petrolera elevó este lunes su previsión de demanda hasta los 98,5 millones de barriles diarios para este año y pronosticó que dichas tensiones geopolíticas van a seguir elevando la presión sobre los precios. Justamente hablando de precios, vamos de inmediato a revisar cómo se mantiene esta tendencia en los mercados. La cesta venezolana promedió 422,72 yuanes por barril, subiendo entonces 15,47 yuanes. La OPEP, por su parte, cotizó en 72,80 dólares por barril, subiendo entonces $2. El Brent, que cotiza en Europa, promedió los 76,11 dólares por barril y tuvo una ganancia de 2,22 dólares. Y por último, el WTI también pues se mantiene muy similar entonces a el Brent que cotiza en Europa. De inmediato nos vamos ya a la primera pausa en Impacto Económico. A la vuelta que sigue, Francia y los sindicatos en pie de guerra en contra de Emmanuel Macron. Ya veremos. Vasallos difiriendo con una reverencia y una irreverencia a las decisiones tomadas por los Estados Unidos para que Estados Unidos se convierta en la policía económica mundial. ¿O queremos que nosotros los europeos digamos que tenemos nuestros propios intereses económicos? Queremos seguir haciendo negocios con Irán en el marco de un acuerdo estratégico que se acordó y donde Irán abandona sus armas nucleares. Creemos que es lo correcto y estamos haciendo negocios con Irán. Esa es la cuestión de principio que se pregunta aquí. Ahí lo veíamos, el caso Irán agudiza ese pulso entre Estados Unidos y la Unión Europea, iniciado ya desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. El asesor de seguridad
Nacional de Estados Unidos, John Bolton, afirmó que su país tiene sobre la mesa la opción de aplicar sanciones en contra de las compañías de la Unión Europea que continúen haciendo negocios con Irán. Una situación que tienen muy molestos a los europeos que ven en Irán un gran potencial económico. Desde la Unión Europea evalúan acciones para proteger a sus empresas ante la amenaza de Trump, que supone un verdadero peligro para las más de 21 empresas europeas que han estado invirtiendo en los últimos años en Irán. Entre ellas se encuentran importantes transnacionales de la talla de Siemens, Total, Volkswagen y también Airbus. Desde Francia han calificado de inaceptable la posibilidad de que Estados Unidos sancione a compañías europeas, ya que ellas no deben pagar el precio de la salida unilateral de Washington de un convenio preparado con su participación. El ministro de Economía francés, lo escuchábamos ahí en ese sonido, Bruno Le Maire, presionó para que las medidas de la Unión Europea mejoren la soberanía económica del bloque a largo plazo. La respuesta es la definida por el presidente de la República ayer. Es la soberanía económica europea. Ya es hora de que Europa pase de las palabras a las acciones en términos de soberanía económica. Ya es hora de que se desarrollen los mismos instrumentos que usa Estados Unidos para defender sus intereses económicos. Y las sanciones contra Irán ponen en jaque acuerdos por 38.000 millones de dólares firmados entre compañías aéreas occidentales e Irán. Airbus enfrenta los mayores riesgos que Boeing porque dependía en gran medida de estos negocios para impulsar su industria. Pero las decisiones de Trump no solamente afectan a la industria aérea. Las principales empresas europeas, incluidos los fabricantes de automóviles como Siemens, están atentos a este hecho. El fabricante Peugeot, una de las grandes empresas europeas con operaciones en Irán, dijo que esperaba que la Unión Europea adoptara una posición común sobre este tema. En redes también se leen comentarios como este que hace Javier Alexander Roa. Mientras Estados Unidos rompe con el acuerdo nuclear e impone sanciones a Irán, China impulsa el comercio con Teherán y abre una nueva vía de ferrocarril. En este primer viaje, el tren inaugural transportó 1.150 toneladas de semillas de girasol. Concluye, el yuan es la divisa de intercambio comercial. Y Emmanuel Macron celebra su primer aniversario en el Palacio del Elíseo en medio de una Francia convulsionada. El servicio de trenes franceses está prácticamente paralizado a causa de la 18ª jornada de huelga de ferroviarios en contra del proyecto del gobierno para reformar la empresa pública de este país. Ante el descenso en la participación de las últimas huelgas, los sindicatos han decidido en esta oportunidad subir el tono y bajo el lema Jornadas sin trenes y ferroviarios han obligado a la dirección de la compañía a suspender 2/3 de las conexiones previstas. En total, 43% de todos los agentes se declararon en huelga, mientras que la tasa alcanzó el 75,8% para los conductores, el 74,2% para los controladores y el 38,9% para los mecánicos. Para esta semana, los empleados del estatal fueron invitados por los sindicatos a votar en un referéndum interno para dar su opinión sobre las reformas del gobierno. Los funcionarios del gobierno y los ejecutivos de las compañías han anunciado que consideran el referéndum interno como ilegítimo. Se toman entonces el pulso los sindicatos y el gobierno francés. Tienen derecho de huelga, así que no podemos decir nada. Así es, tienen derecho, pelearon por ello, pero es verdad que nos afecta mucho. Solo tenemos que esperar y esperar hasta que termine. Aún faltan 2 meses para el final. Creo que el gobierno debería hacer un gesto porque tenemos la impresión de que hemos sido olvidados, nosotros los pequeños. Y creo que necesitan escuchar a las personas pequeñas y tal vez no solo a los peces gordos. Eso es todo. Cataluña pone fin a casi 5 meses de parálisis política. Luego de las elecciones regionales celebradas el 21 de diciembre, se da luz verde al gobierno liderado por Quim Torra, nacionalista de 55 años de edad, designado como candidato por el expresidente Carles Puigdemont, que promete seguir adelante con ese plan independentista. Durante su discurso en la segunda sesión del debate de investidura en el Parlamento, Torra ha expuesto las líneas maestras incluidas en su plan de gobierno
En total son 10. De estas, en materia económica, destacan algunas, vamos a mencionar. Recuperar 16 leyes recurridas por el gobierno y suspendidas por el Tribunal Institucional y Constitucional. La ley de pobreza energética y la de igualdad. Elevar el salario de los profesores y de los profesionales de la sanidad y mejorar así las listas de espera. Política de inversión social y no de beneficencia y plan de vivienda para el periodo 2018 y 2019. Impulsar un salario mínimo de acuerdo con los estándares europeos, llegando a los 1.100 euros brutos mensuales, y crear una nueva empresa de transporte público según pues los estándares también. Estamos hablando de AUNGES y de un título único de transporte. La ley también sobre el sistema de investigación e innovación para impulsar la economía del conocimiento. Segunda pausa en Impacto Económico. A la vuelta a nuestro expediente vamos a revisar cuál es el precio del macrismo en Argentina. Ya vemos. En 2 semanas, Mauricio Macri ha visto cómo el país ha pasado de ser una pseudoestrella de los mercados internacionales a tener que pedir un rescate al Fondo Monetario Internacional. Aunque todos los países emergentes han sufrido ya esas conocidas turbulencias desde que Estados Unidos subió los tipos de interés y atrajo dólares hacia un refugio más seguro, Argentina, en su arremetida neoliberal, se apresuró a recurrir a ese salvavidas de plomo que representa el Fondo Monetario Internacional en mitad, además, de una tormenta. Hay que recordar que Argentina en el 2006, durante el mandato de Néstor Kirchner, había pagado ya el total de sus compromisos con el FMI, cuya cifra ascendía a los 9.800 millones de dólares. Parece que se avecina lo peor de la embestida neoliberal del macrismo. El presidente anunció con rostro de piedra que ya se puso de acuerdo con la señora Christine Lagarde para que el Fondo Monetario Internacional, con la generosidad que lo caracteriza, le preste al país alrededor de 30.000 millones de dólares o más. Se trata de la estocada final para que el país regrese sin la necesidad de una máquina del tiempo al año 2000, cuando el país se vio inmerso en un corralito de despojo y saqueo. A tan solo 2 años de gobierno, el hombre que había prometido en su campaña electoral que bajaría la inflación y que se respetarían las cifras de ocupación, ha logrado que la deuda externa crezca en un 35% y que, sin contar con el actual préstamo, más otros encubiertos de los últimos 4 meses, había llegado a principios de año a los 307.295 millones de dólares, que representa el 56% del PIB. Pero no es de extrañar. Un año atrás, en otra de las típicas jugadas del endeudamiento compulsivo, el gobierno había anunciado la emisión de un bono por 2.750 millones de dólares a 100 años. Y es que su necesidad financiera viene por un lado porque ha permitido una liberalización cambiaria y una mayor dependencia importadora, porque ha dejado de exigir a los exportadores que liquiden divisas en sus ventas olleras, y porque ha permitido una bicicleta financiera especulativa que también tenía un alto coste en materia de divisas. Ahora bien, ese préstamo que potencialmente dará el FMI a la Argentina tiene, como sabemos, un precio, y la lista de exigencia de la institución es bastante amplia. Vamos a revisar. FMI, Argentina tiene un excesivo gasto público, un frágil frente externo y relaciones laborales poco flexibles. Los técnicos del Fondo Monetario Internacional señalan que la única manera de lograr un ajuste de gastos sustentables es congelar las jubilaciones y pensiones por 2 años. Así el gasto previsional perdería participación en el presupuesto nacional. El otro gasto que el ente considera excesivo es el relacionado con la plantilla estatal. Según estiman sus economistas, se debe reducir un 10% el total de empleados estatales, tanto a nivel nacional como provincial. El FMI también exige un congelamiento de los salarios de los empleados públicos. También se refiere a la baja productividad del país en relación a la de sus vecinos. Para mejorarla, exige un fuerte retroceso en materia de derechos laborales.
Se habla de eliminar la indemnización, jornadas más extensas, flexibilización de tareas y otros ítems. En relación al frente externo, el ente considera que el problema argentino pasa por un tipo de cambio considerablemente atrasado, sin aclarar cuál debe ser el precio de la moneda norteamericana. El tipo de crédito que negocia el gobierno se entrega en cuotas, de acuerdo al cumplimiento de las condiciones impuestas, razón por la cual el país solo recibirá el capital que pide si y solo si cumple con las condiciones impuestas. Las negociaciones con el organismo al parecer van a tardar aproximadamente 6 semanas, esto en definirse, pero tan solo este anuncio ya levantó polvo, porque mientras el ministro de Finanzas, Luis Caputo, insiste en que la petición al FMI lo que hace es dar certidumbre y tranquilidad, pues si pasa algo en los mercados, el presidente Macri tendría asegurado un financiamiento para el resto de su mandato. El pueblo argentino del otro lado de la acera sabe realmente en qué se traduce esta receta: más precariedad, más deudas y más tarifazos. Muy impresionada porque es como volver a vivir todo de vuelta, ¿viste? Entonces es un desastre. Ya pasó 20 veces en el país, a las tarifas se suma que todo es carísimo, que el dólar se fue al diablo, que el Fondo Monetario vuelve. Yo me puse muy feliz el día que salimos del Fondo Monetario Internacional porque dije, dejamos de ser colonia, por fin. Resulta que ahora estamos de vuelta siendo colonia, tener que agachar la cabeza. A las pymes también les ha tocado lo suyo. La política económica actual ha obligado a cerrar sus puertas a unos 10.000 establecimientos. Si se tiene en cuenta que ese mercado laboral abarca cerca del 75% del trabajo registrado, no sorprende que hoy miles de esos empleados y empleadas hayan quedado en la calle. Entre las razones de la caída en picada de las pymes están los constantes tarifazos a los servicios. Según el Observatorio de Tarifas de la Universidad Metropolitana para la Educación y Trabajo, entre 2015 y 2018, las tarifas de la energía eléctrica se incrementaron hasta un 1.600%, las de gas hasta un 547% y las de agua y cloacas hasta un 656%. Pero también influye la apertura indiscriminada de importaciones que ha dejado a muchos empresarios imposibilitados de competir. Y justamente en medio de las turbulencias por el tipo de cambio y el pedido de auxilio del gobierno al FMI, la oposición argentina logró asestarle un duro golpe al gobierno de Macri al obtener la media sanción del proyecto que declara la emergencia tarifaria, limitando así los futuros aumentos en las boletas de luz, de agua y de gas. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley y ahora será girado al Senado, donde los bloques de Miguel Pichetto y Cristina Kirchner tienen previsto convalidarlo. Con esta iniciativa se propone retrotraer los valores de las tarifas a noviembre del año pasado e impedir que las eventuales alzas sean superiores a la evolución del coeficiente de variación salarial, en el caso de los usuarios residenciales, y al índice de precios internos al mayor, publicado por el INDEC para pymes y cooperativas de trabajo. Mientras se sucedían uno tras otro los discursos en el recinto, diputados del Frente Renovador y del Justicialista, en aras de mitigar el impacto fiscal de la medida, negociaron cambios al proyecto original, como excluir las tarifas de transporte de pasajeros y los peajes de la regulación. En ese sentido, solo quedó en pie el límite a los aumentos en las facturas de luz, agua y gas. También se quitaron las restricciones a la suba sobre las facturas de consumos más altos, en tanto que ya se había dado marcha atrás con la reducción del IVA en las tarifas de servicios públicos. Macri, por supuesto que condenó esta acción, calificó de demagógicos a quienes la emprenden y amenazó además con pagar el costo político de vetar la ley. Por su parte, el ministro de Hacienda, Nicolás Dullón, en la conferencia de prensa en la que anunció metas fiscales más ambiciosas para calmar justamente a los mercados financieros en medio de la corrida cambiaria, dijo que lo que proponen tiene un costo fiscal de unos 300.000 millones de pesos. Pero en la vereda del frente rechazan esa acusación y sostienen además que la gestión de Cambiemos está haciendo una enorme transferencia de riquezas de los sectores más postergados a las grandes empresas. Y evidencias sobre esa afirmación sobran. Así llegamos entonces al final de esta emisión de Impacto Económico, agradeciendo su compañía. Sigue en sintonía de Telesur.